y hay una CGT dialoguista, manejada por detrás el triunvirato por Luis Barrionuevo, que es en definitiva el gran actor que el gobierno tiene en la CGT. Luis Barrionuevo hoy es el hombre de diálogo permanente con el gobierno y el que maneja los hilos de la CGT, de la conducción nueva de la CGT. Entonces, acá cabe la pregunta. ¿Cruje la CGT? ¿Cuánto tiempo más va a estar unida la CGT? ¿O marcha hacia una división? Enseguida vamos a estar mostrando, porque es importante también los testimonios que Mariano obtuvo hoy, tanto de Palazzo como de Pablo Moyano. Reiteramos, en un acto multitudinario, que es para marcarle la cancha a la CGT. Porque mañana se reúne el confederal de la CGT, que va a escuchar las expresiones de todo el país. Y hay una conducción que no quiere el paro, que se va a reunir. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! La semana que viene, habían pedido una entrevista con el presidente. La semana que viene los va a recibir Alfonso Prat-Gay, el ministro de Hacienda, el autor de frases tales como la grasa militante, la grasa sobrante del Estado, el que lanzó la advertencia a los trabajadores: cuiden el empleo, no pidan más aumentos, cuiden el empleo. Con él se va a reunir la semana pasada la cúpula de la CGT en busca de acercar algún tipo de posiciones. Pero enseguida vamos a mostrar, porque es una arista muy interesante la que hoy recogió Mariano Hamilton. Y además, enseguida, Alejandro Berkovich y los nuevos datos de la economía preocupantes. Lejos en esta primavera de haber brotes verdes, hay una economía sin primavera en la Argentina. Datos preocupantes en el Producto Bruto Interno, datos preocupantes para la construcción, la canasta básica de alimentos que aumenta. Bueno, enseguida lo vamos a estar hablando. Se conoció hoy a la tarde, a través de las redes sociales y a través de distintos portales, explotó, la verdad, la noticia, que en un primer momento hablaba que el gobierno había contratado a Nacho Viale, al nieto de Mirta Legrand, para asesorar en fabricaciones militares. Se hablaba incluso del monto, 1,5 millones de pesos. Y la verdad que, claro, uno lo primero que piensa, primero lo que marcábamos recién, una nueva contradicción del gobierno. Echó gente de fabricaciones militares. Asumió este año en fabricaciones militares Héctor Listori, un hombre del PRO que supo ser mano derecha de Daniel Chaín en el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño. Y lo primero que dijo Héctor Listori cuando asumió, que había que achicar gastos en fabricaciones militares. Que había que achicar gastos, que estaba sobredimensionado, por eso echó gente. Ahora, es una contradicción, porque tienen que achicar gastos, echan gente, pero a su vez contrata, fabricaciones militares, contrata a una agencia de publicidad para asesoramiento e imagen por 1,5 millones de pesos. Claro, bueno, porque uno tiende a enseguida a hilar, ¿no? La propia señora Mirta Legrand ha dicho que ella ayudó y mucho al triunfo de Cambiemos, tiene una relación de cercanía al gobierno y además su nieto Nacho Viale es el productor general de los programas. Incluso cuando la señora fue invitada por el presidente Macri a almorzar en la Casa Rosada, Nacho Viale estuvo ahí y tiene relación con todos los funcionarios. Incluso hay ahí una relación muy cercana. Nosotros hablamos hoy a la tarde con Nacho Viale, como corresponde siempre y como hace este programa, va a las fuentes, habla, y él confirmó toda la información. Pero después, lo que había dicho a nuestros productores, lo plasmó en un comunicado que sostiene lo siguiente, ¿no? Salem, la empresa es Salem Viale González Villanueva, es una empresa realmente que tiene más de 20 años en el mercado, hay que decirlo, por eso decimos acá, la culpa no es de la agencia,
Es una agencia reconocida en el mercado de la publicidad de la República Argentina con más de 20 años. Uno hace el cuestionamiento hacia el gobierno que cae en una nueva contradicción en su discurso. Dice Salem Viale González Villanueva, se presentó como oferente y salió adjudicataria de una licitación para el asesoramiento externo en materia de comunicación comercial e institucional para fabricaciones militares, con vigencia a partir del mes de agosto del 2016. La empresa tiene más de 23 años en el mercado de la consultoría de comunicación en Argentina, habiendo asesorado a más de 300 empresas en estos años. El contrato adjudicado y el monto mencionado no es mensual, sino que prevé un periodo de 7 meses de trabajo de un equipo de 6 personas y se encuentra dentro de los valores de mercado para este tipo. Nacho Viale es uno de los accionistas minoritarios de la sociedad y no integra el directorio. Pero bueno, vamos a esto. Nacho Viale es el más conocido, indudablemente. Es el que tiene las relaciones públicas y las relaciones prácticamente así comerciales. Además, por ser justamente el productor general de los programas de la señora Mirta Legrand, de su abuela, tiene contactos con todos, obviamente con todos los políticos y con todos los hombres del actual gobierno. Por esto también hay, por eso digo, no hay un cargo a la empresa, que aparte hace su negocio, para eso están en el mercado. En todo caso habría un cuestionamiento tal vez ético por la cercanía. Sí. Pero acá el tema vuelve a ser la contradicción permanente en el discurso, en el relato que el gobierno arma. Un relato muy lindo, pero que entra permanentemente en contradicciones. Porque vuelvo a insistir con esto. Si había por parte del Estado sobrante de gente, si cuando llega la historia dice que tiene que achicar cargo, acá están los documentos además, está todos los documentos aportados, el contrato de fabricaciones militares con la agencia, el monto, habla ahí 1,5 millones de pesos, orden de compra. Aparte uno se pregunta, fabricaciones militares, ¿qué necesita? Esa es la gran pregunta. La pregunta que uno se hace es, ¿qué asesoría de imagen? Porque además, seguro que si uno va a averiguar mañana... Esa es la pregunta. Seguro que si uno va a averiguar mañana, deben tener voceros, deben tener un director de relaciones institucionales, fabricaciones militares... ¿Cuánto te acordás, Marco, cuántos despidieron? Pero además es una empresa que está cooptada porque es la que le fabrica a los diferentes estamentos del Estado, así que no tiene mucho sentido el asesoramiento de imagen. ¿100? Cientos. Sí, sí. Incluso, fue importante en fabricación. Gato, incluso aunque hubiesen trabajado, aunque fueran a trabajar durante 7 meses 6 personas, que francamente me permito dudarlo, porque para la imagen de fabricaciones militares no hacen falta tantas personas. Incluso aunque fuera así, estarían cobrando cada uno 35.714 pesos por mes, que es mucho más de lo que cobraban los despedidos de fabricaciones militares. Sí, que eran contratos de 5.000, 8.000, no llegaban ni a 10.000 pesos. Incluso aunque fueran verdad esas afirmaciones de que es un contrato por 7 meses para 6 personas. Y además, insisto, sobre la ejecutividad que tienen, porque fabricaciones militares no tienen ningún tipo de sentido hablar de imagen. O sea, ¿qué imagen es la que debe venderle al mercado o qué imagen es la que trata de mostrar? Es raro, es una situación extraña realmente. Las consultoras de comunicación y de imagen y de publicidad se están haciendo un agosto en los últimos meses. Y además han nutrido... Y firmaron en agosto, además. Han nutrido buena parte de los equipos de comunicación de los distintos ministerios. No, bueno, hay una empresa internacional, incluso que lo comentamos, ver con su momento acá. Hay una empresa internacional a la que el gobierno ha contratado para captar jóvenes de distintas empresas para los cuadros, porque recordemos que el gobierno cuando llegó se encontró con que no tenía gente. Y hay que hablar los planes de gobierno que le arma McKinsey. Exacto, la consultora estrella del gobierno, se reúne, lo tuvo el presidente en su celebración de aniversario, a la cual le prestaron además el Teatro Colón, pero además nutre con planes de gobierno a las distintas áreas. Podríamos averiguar el monto del contrato, ¿no? También. Eso sería interesante saberlo, hablando de transparencia. Sí, acá yo vuelvo a esto. A mí me parece que hay una nueva contradicción en el discurso del gobierno. Es como el tero. Grita en un lado pero pone el huevo en el otro, en forma permanente. Pasó con Malvinas en estos días. Pasó con Malvinas. Y el papelón internacional que ayer el Foreign Office tuvo que salir a desmentir, antes lo había hecho la propia Malcorra. Porque yo creo que el gobierno
se enamora permanentemente de este relato que Durán Barba le marca permanentemente. Un relato que cree que puede llevar a todas partes y entra en estas contradicciones. Hablaron durante todos estos meses la grasa militante, la grasa sobrante, los militantes. Bueno, muchos de esos puestos han sido cubiertos por militantes del PRO. Contradicción. Habla, reitero esto, ¿no? Habla el nuevo titular de Fabricaciones Militares, de Listori, que para achicar gastos habían despedido gente, que estaba sobredimensionado. Pero contratan a una agencia de publicidad por 1,5 millones de pesos. ¿Para qué? ¿Para qué? Se pregunta uno. Realmente. Entonces, hay contradicciones permanentes en el gobierno. Bueno, muy bien. Números de la economía. Para el hashtag que hoy pueden opinar, economía sin primavera y números en rojo nuevamente. Berco. Así es, Gato. Y datos oficiales, como les decimos siempre, no hace falta exagerarlos. Los datos oficiales hablan por sí mismos porque en buena medida se ha corregido la medición que hacía el INDEC, en muchos casos viciada años anteriores. El segundo trimestre tuvo un desplome del PBI del 3,4%. Es el tercer trimestre consecutivo de caídas, con lo cual se afianza la recesión que ya se había consolidado con el primer trimestre del año y el último trimestre de 2015, que ya habían mostrado caídas en la actividad económica. En el primer semestre del año, o sea, en la primera mitad del año, la caída es del 1,7%. Y claro, el gobierno proyectó en el presupuesto que la economía va a caer en todo este año un 1,5%. Así que para cumplir con esa pauta debería empezar ya la reactivación. Y la verdad que es cierto que no aparecen los brotes verdes. Hay algunos brotes verdes, sí. La venta de motos en agosto, por ejemplo, empezó a repuntar. Las ventas de cemento empezaron a repuntar, pero hasta ahí llega. Después el consumo sigue planchado, sobre todo el consumo masivo sigue planchado y en algunos bienes de primera necesidad se sigue notando esto, pero la verdad que la caída es pronunciada. Y no solo eso informó el INDEC. También informó esto, después de 3 años de no informar el dato de la cantidad de dinero que hace falta para no ser pobre en la Argentina, una familia tipo, informó que 12.489 pesos es el monto que necesita una familia para alcanzar la canasta básica nada más. Es un monto similar al que estimó esta misma semana la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, que necesita una familia tipo en la Ciudad de Buenos Aires para vivir si no paga alquiler. En la Ciudad de Buenos Aires, si uno paga alquiler, para no ser pobre tiene que ganar más de 16.000 pesos. Claro. Y no solo esto se supo hoy se supo también que 7 de cada 10 pymes metalúrgicas estiman que este año sus ventas van a caer, que la actividad industrial va a caer. Esto lo informó Camima, la Cámara de las Pymes Metalúrgicas, justamente, que reúne junto con Adimra al grueso del sector industrial manufacturero que se dedica a la rama de metalúrgico justamente. Y además, noticias que tienen que ver con empresas en particular, noticias de la crisis laboral que hablan, por un lado, de los despidos que se produjeron en varias compañías. Una de ellas es la ex Canale, 3.000 suspensiones en 7 plantas en todo el país. Y luego en la multinacional mexicana Bimbo, que también fabrica los panes Fargo, o sea que prácticamente maneja el mercado de pan envasado en la Argentina, que estuvo completamente paralizada hoy por las protestas que generó en el gremio de la alimentación los 100 despidos que dispusieron por la caída del consumo. En este caso es muy concreta la raíz de la crisis laboral. Bueno, recordemos, Bimbo es una de las más importantes de pan lactal. Bimbo y Fargo, o sea, las dos marcas más conocidas las concentra la misma empresa mexicana, que a mi juicio no debió haber sido autorizada a manejar esa porción del mercado. Pero lo que dispuso es un despido de 100 personas, luego de que este planteo contra el monopolio se dirimió en su favor, digamos, le autorizaron a la fusión. Y ahora dispuso por la caída del consumo el despido de 100 personas que desembocó en este conflicto. Y además de esto, hoy también se supo, mirá qué combo, hoy también se supo esto, que el empleo de la construcción, según el IERIC,
el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, que manejan la UOCRA y la Cámara de la Construcción, cayó 14,1% en julio. Acá, Gato, y baja. Hay que... va un montón. Sí, es el sector que Claro. más despedidos aportó, que más desocupados aportó a los 100.000 desocupados formales. Bueno, 60.000, ¿no? Claro, que hay en este año, más de la mitad son de la construcción, pero acá sí hay que hacer la aclaración que los fondos desembolsados en obra pública el mes pasado, en agosto, ya parecen haber marcado un piso para el sector. Yo te mencionaba el aumento del despacho de cemento, digo, para tranquilizar a los albañiles, sobre todo que trabajan en la obra pública, que nos están mirando y que dicen, ¿cuándo me llega la guadaña a mí? Bueno, al parecer la obra pública en agosto empezó a repuntar y esto ya se refleja en los despachos de cemento de agosto. Esperemos que la tendencia continúe y que la apuesta del gobierno para reactivar la economía en base a la obra pública siga adelante. Bueno, hoy hubo un acto realmente multitudinario de la bancaria con camioneros para marcarle la cancha a la CGT. Ustedes saben que acá hay una disputa muy fuerte, puertas adentro de la CGT. Muchos gremios quieren un paro ya, empujados también por las dos CTA, la de Micheli y la de Hugo Yasky, y hay una actitud en la cúpula, en la nueva cúpula de la CGT, de decir, bueno, vamos con pies de plomo, queremos dialogar con el gobierno, vamos. Acá en realidad, como lo marcaba anteriormente, hay una gran pregunta. La CGT cruje internamente. Esta entente que ha surgido de los tres es solamente para la foto, pero internamente la CGT cruje. La bancaria, hoy por hoy una de las organizaciones más fuertes y más movilizadas, con Sergio Palazzo a la cabeza, está pidiendo paro ya. Pablo Moyano, que integra la nueva conducción, desde camioneros, permanentemente le sale a marcar la cancha a la conducción de la CGT y le dice paro ya. Y hay una cúpula que está dirigida desde bambalinas por Luis Barrio Nuevo, que es el gran protagonista de esta CGT. Que Barrio Nuevo es el que tiene la relación de diálogo con el gobierno, es el negociador con el gobierno, el que tiende los puentes y el que está tratando de evitar el paro nacional. Habrá que ver qué pasa mañana en este plenario, las bases, cómo se manifiestan. Pero lo cierto es que hoy Mariano Hamilton estuvo allí y fue multitudinario, Mariano, ¿no? Sí, así es, Gato. Eran columnas, era impresionante ver la manifestación, había casi 4 o 5 cuadras cubiertas. Y Sergio Palazzo dijo claramente que ellos iban a mantener a la CGT unida, que ellos iban a dar lucha dentro de la CGT, pero que exigían medidas de fuerza ya. Lo mismo dijo Pablo Moyano, dijo que Camioneros era parte de la CGT y de ahí nos iba a mover, pero que también iba a exigir mañana el Confederal un paro. Sergio Palazzo fue más allá, dijo que si aún mañana no se decidía un paro, los bancarios iban a ir ya a partir de la semana que viene con medidas de fuerza. Primero quite de colaboración y después iban a desembocar en un paro nacional de aquí a 20 días. A esta marcha multitudinaria de los compañeros bancarios con reclamos legítimos, como es la reapertura paritaria, como es la eliminación del impuesto a la ganancia. Hoy está participando la CGT a través de la Secretaría Gremial que yo represento. Bueno, mañana va a haber un confederal donde van a participar todos los sindicatos confederados del país, y mañana seguramente se va a lanzar un paro 24 horas para el mes de octubre. Imprescindible, lo hemos hablado con Pablo desde hace tiempo también, y con otras organizaciones gremiales. Nosotros vamos a sostener la medida que tiene que haber un paro nacional de 24 horas y que no puede exceder octubre. Recién vos anunciaste que va a haber medidas de fuerza ya a partir de la semana que viene. Para el día miércoles y jueves de la semana que viene, 2 horas de asamblea, las 2 últimas horas en cada sucursal bancaria sin atención al público, donde se va a esclarecer el tema y se va a ir intensificando hasta confluir también en un paro nacional de bancarios. Pero también es cierto que antes se peleaba por impuesto a la ganancia y ahora también luchás por desocupación. Antes también se peleaba porque antes se pasaba de trabajo informal a trabajo informal a través de las cooperativas o a través de municipalizar los servicios de recolección. No vamos a comparar un gobierno con otro, pero en definitiva que siempre pierden son los trabajadores. Siempre pierden los trabajadores. Sí, claramente hoy tenemos una inflación alta contra salarios que quedan depreciados, tenemos tasa de desempleo reconocida por el gobierno de más de 120.000 trabajadores en la calle,
tenemos un tarifazo importante sobre el bolsillo de los trabajadores. Creemos que están dadas las condiciones para este paro nacional. Bueno, allí está, lo que se percibía hoy en la calle, ¿no? La movilidad social que hay en distintos gremios. ¿Y esto, cruje la CGT, Sergio Romero? No, la CGT está institucionalizando este problema, que mañana va a tener un evento muy importante. Mañana todos los dirigentes sindicales se van a poder expresar. Nosotros el día de ayer tuvimos una reunión del Consejo Directivo y la verdad que a mí me asombra algunas cosas que se dicen. Casi hubo una unanimidad en todo el Consejo Directivo de la necesidad de una medida de fuerza. Lo que pasa es que la CGT hace poco que asumió, tiene procesos. Pero hacia afuera otro es el discurso. No, hacia afuera hay una cosa como que buscan conciliar con el gobierno. No, para pidieron nada. Reunión, ahora van lo va a recibir Pratgay, que habló que ustedes tenían que cuidar el empleo antes que pedir aumentos salariales. Charlar no implica. La CGT va a dar respuestas a las necesidades de los trabajadores. No te olvides, Gato, ustedes mismos han lanzado un paro nacional para la semana próxima. Tenemos el día martes 27 un paro sin actividad en todo el país. Esto es parte de un plan de lucha y tuvimos paro el 24 de agosto, el 2 de septiembre, ahora el 27, y si no se soluciona el problema docente, porque en realidad hay una cartera educativa con una pálida gestión, prácticamente inactiva, hay muchos problemas que no se resuelven en el ámbito educativo. Estas medidas de fuerza van a seguir, inclusive estamos pensando una medida extraordinaria hasta de no tomar exámenes a fin de año. Es decir, esto es serio. Ahora, la CGT, te decía, va a dar respuesta, va a estar presente para dar respuesta a los trabajadores, y mañana es un día muy importante. Y mañana vamos a definir seguramente un paro nacional, delegando la posibilidad de que el Consejo Directivo o los secretarios generales le pongan fecha a esta medida de fuerza. Edgardo de Petri, el gobierno ha dicho, bueno, permanentemente, ¿no?, que la economía está recuperándose, que hay brotes verdes, sin embargo, lo que recién veíamos no está marcando eso. ¿Cómo lo están observando ustedes? Acá los que pagan el ajuste son los trabajadores. Porque algunos sectores económicos, si usted toma el sector agrario exportador, por supuesto que ha tenido un nivel de rentabilidad extraordinario. Si le devalúan la moneda el 40%, le quitan la retención en la soja, es lógico que ese sector tiene un altísimo nivel de concentración. Por eso a Macri la sociedad rural lo recibe aplaudiéndolo. Ahora, la verdad que ya está claro para todos lo que es este modelo, ¿no? Este modelo lo que hizo fue licuar salario. Lo primero que hizo con la devaluación a todo el movimiento sindical fue licuarle los salarios. Hoy los salarios para las empresas valen 40% menos que lo que valían en el 2015, a fin de año. Por devaluación y proceso inflacionario. Hay 180.000 despidos. 180.000 despidos. Y digo que en fabricaciones militares, por información que me llegan mis compañeros, fueron 141 despidos, ¿no? Entonces, lo que hay, evidentemente, es un país que se consolida sobre la base de un ajuste brutal de los sectores populares, porque también caen las jubilaciones, caen las pensiones, cae la asignación universal por hijo. Acá hay que contabilizar cómo han sacado los programas. Acabo de venir de discutir con mis compañeros, han virtualmente paralizado los centros de atención de adicciones, un programa muy importante para la recuperación de adictos, está totalmente paralizado. Entonces, hay una retracción de la economía, que lo muestran los números que tiró aquí Derco, el economista, que investigan los temas, pero que se siente en la calle. Hay hambre en muchos sectores populares y no estamos... Hay caída de las changas y en esos sectores, porque un laburante pierde 10 puntos del ingreso, pero tiene el convenio y el sindicato por ahí le pelea, pero el que cayó abajo, no, ese sufre y no puede parar la olla. Es lo que le decimos al gobierno. Me parece que, más allá de los tiempos del movimiento obrero, yo creo que su institucionalidad está clara, hay que ver cómo resuelven, pero bueno, hay algunos dirigentes sindicales que trajeron a Macri, con lo cual tienen la responsabilidad ahora de decir, bueno, nosotros lo trajimos a Macri, Barrio Nuevo lo trajo a Macri, el Momo Venega lo trajo a Macri, y algunos otros que están ahí cerca también lo trajeron a Macri. Entonces, tienen que explicar. Ahora, ya está. Este es el país de los grupos económicos. Este es el país que gobierna los ricos. Es el gobierno de los ricos y los laburantes están pagando el pato de este ajuste brutal. Se acentúa, Juan Pablo, esta idea que se percibe en muchas encuestas de opinión de que el gobierno del PRO es un gobierno para los ricos. No, de ninguna manera. Y además quiero hacer algunas aclaraciones de lo que se dijo, ¿no? Porque si no las cosas pasan y... el tema de fabricaciones militares. Sí. Cuando nos hicimos cargo de fabricaciones militares, la Cámpora
Sí. La cámpora estaba instalada en fabricaciones militares. Todas las personas que se fueron eran, en su mayoría, eran contratos políticos y eran militantes de la cámpora que utilizaban, porque es muy fácil en fabricaciones militares, ahí no se puede mentir, o haces una función específica o estás haciendo militancia con un sueldo del Estado. Entonces, aclarado y esto, ahora hace aclarado $1,5 esto, millones para qué necesita. también lo que quiero aclarar es, estamos hablando de una empresa que tiene en el mercado muchos años, sí, el señor de fabricaciones pero no estamos militares, hablando de la empresa, no, bueno, estamos hablando de la actitud de fabricaciones militares. Pero, bueno, ¿para qué necesita contratar por $1,5 millones si justamente lo que vos estás diciendo, Juan Pablo? Si vos decís que estaba sobredimensionado. No, pero yo digo que se mezcló todo, porque la señora Mirta Legrand tiene todo el derecho de apoyar al gobierno que quiera, como hicieron una cantidad de actores. Una cantidad de actores. No, pero se mezcla todo. No se mezcla todo. Claro que se mezcla, porque no se mezcla. Todo el mundo de la comunicación, donde hay involucrados periodistas, gente que tiene de la comunicación, hay muchas empresas que hacen este tipo de trabajo, ¿no? El problema hubiera sido, como ocurría antes, en muchos casos, empresas fantasmas que las creaban de un día para el otro, como el plan ¿Sabés Cudita? lo que pasa, Juan Entonces, Pablo? yo creo que disiente con vos. Disculpame que disiente. No, pero el gobierno tiene una contradicción permanente, porque el gobierno pone la vara alta. Entonces el gobierno dice, nosotros no vamos a hacer esto. Echa gente, pero después contratan por un... Decime, ¿para qué fabricaciones militares tiene que contratar una empresa por $1,5 millones de pesos? No se justifica. Digo, el encargado de fabricaciones militares... Y si quiere salir al aire el encargado de fabricaciones militares, me corrigen que es Héctor Lostri. Sí. Héctor Lostri, encantado lo escuchamos. El encargado de fabricaciones militares tiene que explicarle a la sociedad por qué tuvo que contratar una empresa de relaciones públicas. Dicho esto, lo que quiero decir también, que es una empresa de relaciones públicas que está hace muchos años en el mercado. Te vuelvo a reiterar, yo lo expliqué. Bueno, pero yo si lo no se dije, mezcla todo. pero yo lo expliqué. Pero Lo dije, que los fui yo trabajadores lo no que eran dije. trabajadores, eran militantes de la cámpora que tuiteaban y hacían una cantidad de cosas ahí. No eran trabajadores, eran militantes de la cámpora, no eran trabajadores. Te lo digo con conocimiento. Son humanos. Perdóname, soy dirigente también. Soy dirigente sindical. Y lo que te quiero decir es que el 10 de diciembre, cuando se acaba el mandato de un gobierno, esa gente se tiene que ir. No tenés información. Sí, claro que tengo información, como la tenés vos. Escuchame bien, soy dirigente sindical, soy dirigente de ATE Nacional y hemos participado en la discusión sobre los trabajadores. Primero, la cantidad de gente de ATE que atendí porque le pasaban primero, Fabricaciones Militares es una empresa del Estado dedicada a los servicios de la producción de la defensa nacional, que ha avanzado con planes de investigaciones muy importantes, que está aportando a la producción nacional en el desarrollo de la industria ferroviaria. Yo no discuto eso. De tubos de ventilación para la minería. Entonces, primero. Segundo, eran trabajadores. Después, si militan en la cámpora, o en el PRO, o en el radicalismo, o en la izquierda, es un problema de cada trabajador. No, yo no pero estoy antes que nada son cuestionando la militancia, y estoy cuestionando que si vos tenés un contrato político, tenés que irte con la persona política que te contrató. Pensar 50.000 trabajadores en el Estado echaron para tiene que ser así. Cuando hay un cambio de administración y vos tenés un contrato político, te tenés que ir. Yo lo expliqué muchas veces. La gente que labura conmigo se va a ir conmigo de la legislatura porteña, porque funciona así. Y no son. Y yo voy a ser. Yo soy legislador hace 7 años. Si mañana dejo de ser legislador, esa gente que es laburante se va a ir conmigo. 150.000 despidos en la Argentina no eran todos militantes de la cámpora. Lo que hay un proceso de ajuste brutal sobre los trabajadores, sobre los salarios que caen permanentemente, y una mirada del Estado, y una mirada y una concepción del Estado como si fueran los empresarios que echan trabajadores sin respetar el convenio colectivo de trabajo, sin convocar a los sindicatos y sin discutir, incluso si sobra algún trabajador en un lugar, cómo se lo recupera para otro lugar más productivo. Esto es lo que está pasando. Preguntarle algo a Juan Pablo. Sí. ¿Vos no ves una diferencia entre los asesores que vos lleves como legislador y que te arman de repente, te ayudan a armar un discurso, te ayudan con las leyes, los proyectos el staff que tiene un diputado? Exacto, eso es personal político que viene con un diputado y efectivamente se tiene que ir. ¿No ves una diferencia entre eso y alguien que diseña un chaleco antibalas en fabricaciones militares? Porque lo que hicieron fue desafectar más de la mitad de estos 140 despedidos. Eran gente que diseñaba
o chalecos antibalas que ahora se compran a China, o vagones que antes se compraban a China, es cierto, pero que estaban a punto de empezar a reemplazarse por vagones. Se hizo una auditoría de empleado por empleado. Se hizo una auditoría de empleado por empleado. Y lo que ocurrió en la Argentina es la primera vez que ocurre. Y en eso vamos a estar de acuerdo. Cuando un gobierno se va, toda la administración política, porque te decían, si es no, pero, político, bueno, pero ¿sabés qué te decían? Pero hace 12 años que trabajas, y hace 12 años que gobierna el mismo partido. Esa gente, aunque 12 años estés trabajando en el Estado, pero si estás haciendo y chaleco, pero si estás haciendo chaleco no es antibala, así, no digo. se echó ni un trabajador que esté con una función específica en fabricaciones militares y en muchos lugares del Estado. Y si se echó, se cometió un error y se volvió a contratar. Es así. No hubo ninguna reincorporación de los 142. Hubo una cantidad de No hubo en reincorporaciones, fabricaciones militares ninguna reincorporación de los 142. Perdóname, soy dirigente sindical y estoy con mis compañeros, he estado en la calle trabajando con ellos y hemos estado trabajando incluso con la gente de fabricaciones, tratando de resolver el problema. Acá hay una brutalidad de despido. Que no solamente lo hicieron en fabricaciones, lo hicieron en fabricaciones, lo hicieron en ANSE, lo hicieron en ciencia y tecnología, lo hicieron en el sector de la educación, en la salud. Eso es mentira. Arrasar. Eso es mentira. Bueno, son 150.000 despidos. Y ahora están revisando 140.000 contratos en el Estado Nacional que han dicho a fin de año que probablemente puedan llegar a ser despedidos. Ustedes ponen cifras que la cifra? sociedad como antes armaban un relato. Bueno, a ver, pero en el tema de educación han quedado muchos despedidos. Es más, están diezmados los planes socioeducativos porque precisamente no han renovado contrato, han despedido gente. Los programas, por ejemplo, como el Conectar Igualdad y otros, han quedado casi diezmados por falta de personal. Es una situación muy seria lo que está pasando en el ámbito educativo. Aparte está demostrado que el presupuesto del 6% es insuficiente. No hay forma de hacerle ver a este gobierno que hay que empezar a discutir un nuevo presupuesto para educación. Las universidades están pasando un serio problema presupuestario. Hay subejecución de partidas en el propio Ministerio de Educación. Nosotros para no quedarnos a la queja, hemos hecho una propuesta concreta a través del diputado Gioja, presidente del Partido Justicialista, el diputado Daniel Tomás y la diputada Castro. Hemos presentado un proyecto para llevar de manera progresiva al año 2021 el 10% de inversión en educación. De hecho, si no se empiezan a ver los presupuestos como corresponden, fíjate vos, la ley de leyes ahora, te digo que eso va a entrar en un debate, tiene unos problemas serios ya de arranque. Yo soy de la provincia de Santa Fe, fíjate, el puente Santa Fe-Santo Tomé, el puente Paraná-Santa Fe, las obras que estaban previstas para el nuevo puerto de Santa Fe, nada de eso figura en el nuevo presupuesto que se mandó a la Cámara. Y te digo más, hay otras provincias que están exactamente con el mismo problema. Es decir, este presupuesto los diputados se van a tener que poner a defenderlo muy seriamente porque en principio, por lo que uno conoce, es medio un mamarracho el nuevo presupuesto 2017. Y otra cosa que te quiero... Por suerte se va a poder discutir ahora, antes si no se discutía nada. Antes se votaba lo que claro, era perfecto antes, entonces el presupuesto entraba y no se debatía ni un punto y coma, y por suerte ahora todo lo que vos te estás diciendo, los gobernadores, los diputados, los senadores lo van a poder debatir. Ustedes dicen que con la obra pública van a recuperar empleo, y lo que están haciendo es sacar la obra pública. Tienen que poner en el presupuesto todas estas obras que yo te estoy mencionando. ¿Sabés por qué se tuvo que parar la obra pública en la Argentina? Porque se curraban todo. No, pero había calles en la ciudad. Eso lo decís vos y no mostraron un solo papel. Eso es puro discurso y puro verso. No lo digo yo, lo dicen todos los miles y miles de pesos que están apareciendo todos los días. Lo dice José López y lo dice todo el mundo. ¿Sabés lo cierto y lo concreto que hay? Más desempleo. Lo cierto es que hay calles más pobreza y figuraban asfaltadas a extremos extraordinarios. Sabés que se lo llevó José López. Esta es la única realidad. Y ustedes se callaban la boquita. Mientras José López y compañía se robaban todo. El modelo neoliberal tiene esto, ¿no es cierto? Tiene esto. Y el modelo populista ladrón tiene lo otro. ¿Viste? Donde la gente tiene que pagar el modelo, porque si no... A ver, porque acá hay una acusación dura. Acá hay una acusación dura, dijo. Por eso, yo creo que cuando se descalifica... El populismo ladrón, sí, dijo por eso. Yo creo que la única que le queda es seguir descalificando, ¿no? Y seguir planteando eslogan y consignas que yo digo la verdad. José López es una verdad o es una mentira. Yo con eslogan, así con acusaciones que solo intentan no discutir los temas
de fondo, los Y yo problemas te que están digo, planteando. en la Argentina Pareciera que estuvieran gobernando Suiza y tuvieron 200.000 trabajadores movilizados de 2 centrales obreras con sectores de la CGT que también acompañaron la movilización y que antes, el 29 de Más de medio abril, millón de trabajadores ya se manifestaron en la calle en contra del problema que tienen el los 29 de abril, antes las 5 centrales obreras, 500.000 trabajadores movilizados. Ahora las 2 CTA hemos visto ahí los bancarios y los camioneros de nuevo copando las calles, y mañana un confederal de la CGT que espero, o se verá qué resuelve el confederal de la CGT. Pero que no hay ninguna duda que hay que enfrentarlo a este modelo, porque este modelo genera esto. Acá quieren todo estigmatizar, todo es corrupción, todo es negociado, todo es escándalo. Si mientras tanto, la plata aparece todos los días. La peor corrupción es llegar al gobierno con el voto de los pobres y del pueblo y terminar gobernando para los ricos como gobiernan ustedes. Ustedes le transfirieron. Lo peor es robarle a los pobres como le robaron ustedes. Nada más y nada menos que a los exportadores. Explicale a los pobres por qué José López tenía no sé cuántos millones de pesos. Millones de dólares a los exportadores. Vía rebaja y quita retención de retenciones, 631 millones de dólares. A las mineras, 73 millones de dólares. A los bancarios, 3.074 millones de dólares. Vía aumento de precios, 6.000 millones de dólares. La provincia de Buenos Aires encontraron en la auditoría de obras públicas, encontraron manzanas. No se puede así discutir. ¿Sabés lo que pasaba? Mirá, y decían, tal cuadra está faltada y está pagada. Entonces decía, bueno, qué suerte, ya está pagada, ya está faltada. Juan Pablo, 10 segundos seguidos. Espera, Berco. Juan Pablo, no es exclusión de un partido, porque Michetti y Garro están ahora en la mira por situaciones también muy similares a la de López. Sí, la diferencia es que tanto Michetti como Garro están en la justicia, están investigados. Esa es una gran diferencia. Sí, sí. Y además otra cosa, el tema de la obra pública. Y antes en la justicia lo investigó. Vos lo dijiste muy bien, vos lo Sí. explicaste muy bien. Obviamente que se había parado la obra pública en la Argentina, porque lo que encontramos es un desastre. Entonces, una vez que se hizo una auditoría, había obra pública pagada y que nunca se hizo. Es la perfección de la corrupción. Perfeccionaron al máximo la corrupción. En Santa Cruz hay una cantidad de obras que no estaban hechas, en la provincia de Buenos Aires. Una vez que se hizo la auditoría, se contrató de nuevo la obra pública y ahora empezó a reactivarse el tema de la obra pública. Vos lo expresaste y lo dicen los datos del INDEC. Incipientemente, podrían haber tardado un poco menos. Incipientemente, y vos sabés que la obra pública y la construcción se empieza a mover lentamente. Entonces funciona así. A ver, me permiten, porque está ahí, justamente está ahí queriendo pedir derecho a réplica, que hay un delegado de ATE por el tema. Mariano, a ver, que es delegado de ATE, buenas noches. El apellido, por favor, decilo vos. Pará, Nico, por favor. Perdón, porque el productor si no me vuelve loco. Decí, por favor, el apellido porque para decirlo bien. Mariano Escliar. Sí. Bueno, ¿vos sos delegado de ATE? Sí, yo soy delegado de ATE en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, sobre esta situación que estábamos hablando aquí de fabricaciones militares justamente, ¿no? El personal, bueno, ahora hay una contratación justamente que Fabricaciones Militares ha hecho por 1,5 millones de pesos. Acá Juan Pablo, el diputado, dice que estaba sobredimensionada y que había muchos militantes de la Cámpora que sin un trabajo concreto en fabricaciones militares. La verdad es que echaron en fabricaciones militares y en un montón de organismos gente que hacía trabajos muy importantes. Lo cierto es que hubo toda una serie de mecanismos que yo catalogaría de perversos en términos hasta psicológicos y también normativos. Hubo áreas a las cuales les quitaron las tareas, se quedaron sin jefes, se quedaron sin lo que hacer, sin instructivo, y después de que pasen 1 o 2 meses de vivir esa angustia y esa humillación, les empezaron a hacer entrevistas y encuestas a ver cuáles eran sus funciones y después de eso los echaron, inclusive contradiciendo la propia normativa que escribió el ministro de Modernización, que es el decreto 254/2015, que era un manual para despedir, que es tremendo, muy anticonstitucional, y aún fueron más allá de su propio decreto y echaron gente que tenía concursos ganados, como en el caso de fabricaciones militares, con posgrado, gente muy especializada, que realmente yo puedo dar fe porque yo no me pasé, no digo que esté mal lo que hace Arenaza, digo que yo no me pasé en la legislatura en los últimos años, sino en mi lugar de trabajo con mis compañeros y compañeras, y conozco la capacidad, la formación y la dedicación que le ponían muchos de los compañeros que fueron despedidos y que aparte tenían una experiencia realmente muy importante, una capacidad muy fuerte
que eso el Estado lo pierde la población, porque esa gente se va a trabajar en el sector privado, se lleva toda esa acumulación de años y ya no reditó en políticas públicas como las... Pero los empleados los empleados que echaron de Fabricaciones Militares, ¿eran militantes de la Cámpora o eran personal de experiencia con muchos años allí en Fabricaciones Militares? Mira, yo lo que te puedo decir es, primero, no conozco la militancia de todos los afiliados o trabajadores del Estado Nacional o de la ciudad donde yo trabajo. Lo que concretamente quiero plantear, yo conozco mucha gente, todos los que conozco que fueron despedidos de Fabricaciones, eran laburantes que hacían su tarea con compromiso, con responsabilidad, yendo todos los días a laburar por sueldos que encima están muy por debajo de lo que paga el sector privado por la misma tarea. Y me parece que hay que tener cuidado, no digo porque lo digas vos, Gato, sino por el cierto discurso que está circulando desde el gobierno nacional macrista, con esta idea de estigmatizar al militar, que sea de la fuerza que sea. No lo digo yo, lo dijo el diputado recién. Yo no estigmatizo a nadie. Por eso, no me corresponde estigmatizar a nadie. Lo dijo el diputado, por eso yo lo tramito a ustedes. Bueno, por eso yo entonces le podría contestar al diputado y en general, usted, el diputado y los demás, y muchos trabajadores, militan en el PRO, y a mí eso no me parece mal. El tema es que uno tiene que hacer su función, tiene que cumplir su tarea, tiene que dar la discusión sobre el contenido de las políticas públicas. Nosotros trabajamos produciendo al Estado todos los días, y en ese sentido no nos da lo mismo hacer cualquier cosa, no nos da lo mismo tener tareas que no tenerlas, no nos da lo mismo producir un vagón de tren nacional para generar laburo argentino, y eso es lo que los compañeros de Fabricaciones y compañeras hacían. La verdad que hay mucha gente que quedó en la calle. Yo le digo a Arenaza y a los demás miembros del PRO que hablan tan sueltos de cuerpo de esta situación, que cuando quieran nos juntamos a tomar unos mates y a que conozcan a las personas que echaron, porque se van a arrepentir fuertemente, y porque sean militantes de la Cámpora, de la izquierda o del PRO, me parece que es un agravante lo que dicen y roza la discriminación. Bueno, a ver, está penada por la Constitución. Sí. Me estaba diciendo que le pongan agua por la seña que hice recién. Sí, porque el plátano de la ciudad. Por eso, está bien, por eso. No vayan a entender, porque después van a decir que le estaba bajando el pulgar, porque le decía que le pongan agua. Van a decir, el Gato pide que le bajen el pulgar al dirigente del PRO. A alguien se le ocurrió plantar plátano. Entre paréntesis, hagan algo con eso, Arenaza, usted que es legislador. No podemos sacar todos los plátanos de la... Bueno, a ver. No, una aclaración, porque yo comparto algunos de los temas que dice acá el muchacho. Yo soy militante, yo desde el 2002 hago política. La gente que está conmigo es militante. Hay que dividir una persona que milita y hace una función en el Estado, que es correcto, porque todos somos militantes desde el... Mauricio Macri es militante. Para ser presidente se tuvo que transformar en un militante de su partido político. Claro. Y miles de personas trabajamos para que Mauricio Macri sea presidente. Dicho esto, yo hago una diferenciación entre una persona que entra con un concurso público al Estado, trabaja en el Estado, y un militante que además hace una función en el Estado. Pero decía, está Mariano todavía en línea, decía Mariano que había personal que echaron de años. Concursado además. Bueno, dijeron. Yo lo aclaré, si hubo algún horror... A ver, sí. Arenaza, echaron personas concursadas, echaron personas que tenían hasta 10 años con un contrato de locación de servicio, de locación de obra atrás de otro, pero no me producto de la precarización que ahora ustedes dicen que están combatiendo y están reproduciendo. En la ciudad de gobierno hace 8 años y medio. Hace 8 años y medio que no paran de precarizar la gente que han pasado la... Estás equivocado, la mayor cantidad, la mayor... Vos que conocés el gobierno de la ciudad, fue el gobierno que más empleados de la planta de educación incorporó al sistema formal, porque yo voté en la legislatura una cantidad de reincorporaciones de maestros que hace mucho tiempo que estaban totalmente precarizados. Entonces no digas eso. En la ciudad de Buenos Aires hizo un trabajo. No quiero cambiar el eje del programa. Porque yo voté en la legislatura la incorporación de miles y miles de docentes. Juan Pablo, que son docentes. ¿Cómo? ¿Bajo qué forma de contrato trabajan los docentes de los centros de primera infancia? ¿Lo sabés? Porque ellos también son trabajadores de la educación acá en la ciudad. Pero tercerizados por ONGs y fundaciones. ¿Cuántos docentes se incorporaron en los últimos 8 años del gobierno de Mauricio Macri cuando fue jefe? ¿Por la pelea de los docentes? Bueno, por la pelea y porque un gobierno decidió incorporarlo. A ver, un minuto, acá Romero dice que es mentira, Juan Pablo. No es mentira, Romero. Yo lo voté. Yo lo voté. Si querés te mando las leyes. La ciudad tiene, en manera comparativa con otras provincias del país, la mayor planta de inestabilidad laboral en la educación. Esto es así, es mentira lo que está.
No, te me tira vos porque te voy a mandar las leyes. ¿Querés que te mande las leyes que yo voté de incorporación de docentes? Si tenés mala información. Es cambiar permanentemente. Porque eso es cambiar permanentemente la ley de ejecución. Me permite que lo vamos a pedir. Gracias, Mariano, gracias por tu participación. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gato, mientras tanto nos llegó información precisa sobre las áreas que desmantelaron de fabricaciones militares, porque de los 141 despidos, es cierto, hubo reincorporaciones. ¿Viste? 5. 5 de 141. Las áreas que desmantelaron fueron, por ejemplo, el área de ingeniería de calidad, que tenía 7 ingenieros con posgrado, el área de inversiones, que tenía 25 ingenieros, contadores, abogados, técnicos y administrativos, salud, seguridad, ambiente, todos técnicos, 5 también despedidos, y finalmente planeamiento y control de gestión, que incluye ingeniería y desarrollo. Fíjense ustedes las áreas que había en el Estado, que uno diría... Bueno, hay que ver cómo se reorganizó. Yo no puedo hablar sobre información escasa. Vos estás diciendo eso y hay que ver sobre el organigrama que se rearmó. ¿Entendés? Porque vos me decís, se eliminó esta área, se habrá armado... Al principio sabemos que contrataron una asesoría de imagen por 1,5 millones de más. El Ostri lo tendrá que explicar por qué lo contrató. Porque consideró que Fabricaciones Militares necesitaba un asesor de imagen. Lo seguro es que necesita planeamiento. Para eso se votó una ley en el Congreso de transparencia pública. Ahora, yo no voy a defender la contratación. Yo lo que digo es que hay que ser cuidadoso y no hacer un enchastre con todo eso. No hacemos enchastre, Juan Pablo. Porque aparte acá todos están invitados, así vos tenés la posibilidad. Yo cuando digo enchastre porque acá, fíjate, me están recordando también que en la ciudad de Buenos Aires también Nacho Viale tenía y tiene contrataciones por 5 millones por la aplicación de tránsito, que lo publicó el sitio Nuestras Voces, ¿no? Y que esto se conoció hace poco también, que tiene 5 millones por la aplicación de tránsito, que bueno, es una aplicación que no sé si... One Sociedad Anónima, la empresa que publicitó esto. Yo en esto estoy de acuerdo con Juan Pablo. Yo no le caería a Nacho Viale. No, si yo lo dije el primero. Pero muchachos, a ver, lo que quiero decir, dije yo primero. Estoy hablando de la contradicción del Estado, que dice, achicamos, echamos gente y después gastan 1 millón para asesorar. La empresa tiene más de 30 años, los conocemos, es una empresa que acá no está, no estamos cuestionando a la empresa. Es el papá de Nacho, ¿no? Sí, pero no estamos cuestionando a la empresa. Lo dije desde el primer momento, a ver si nos entendemos. Estoy cuestionando la contradicción permanente que tiene el gobierno. Simplemente eso. Pausa y ya volvemos. Seguimos con este tema.